Bueno, mi nombre es Natalia y yo les voy a hablar sobre mi opinión, o bueno, sobre en general el poder de Foucault. El modelo del poder basado en el micropoder que propone Michel Foucault me resulta muy interesante porque no lo aborda en un solo sentido. Como cuando hablamos de las maneras de ejercer el poder de un gobierno o una figura mayor, el poder para Foucault está más bien disperso, relacionado incluso con los aspectos más cotidianos de la vida. Él propio hace que el poder se filtra en las distintas relaciones, en las instituciones, en las cosas que nos parecen más naturales. En ese sentido, por ejemplo, nos habla del poder que tienen las normas sociales, la escuela, los medios de comunicación para impactar en lo que pensamos, lo que hacemos y lo que somos sin ser consciente de ello. Por otra parte, me parece muy impactante la idea de un poder, de que no es un poder externo impuesto, sino es un poder que se reproduce a través de lo que Foucault denomina discursos. Esto es el modo en el que hablamos y entendemos el mundo. Efectivamente, las personas, incluso sin darnos cuenta, nos ajustamos a lo que está permitido, como si fuera algo natural. Este poder ni, no se puede percibir mucho más sutil. Por lo tanto, ya se quiere seguir ejerciendo continuamente en la forma en cómo nos educan, en la forma en la que nos vigilan el comportamiento de los demás o incluso en la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. En conclusión, yo creo que Foucault nos invita a pensar cómo podemos romper con ello, cuestionándolo o revisando aquellas estructuras, aquellos sistemas que nos parecen más naturales. A veces tiene la pintura de que tenemos más remedio que optar por ir como el poder nos lleva, porque está en todas partes y lo acabamos asumiendo, pero yo me quedo con la idea de que reflexionar sobre ello para llegar a ser más conscientes y críticos ante lo que nos rodea no está mal. ¿Alguna vez has reflexionado sobre tu propia conciencia y sobre cómo esta se relaciona con el mundo que nos rodea? Bueno, pues más o menos de eso se trata el concepto de autoconocimiento de Hegel. A mí me parece muy interesante la idea de que nuestra conciencia es algo dinámica, que va creciendo y desarrollándose a través de la relación con los otros y con el mundo que nos rodea. También me parece muy interesante que Hegel subraye la importancia de la intención para que se forme nuestra conciencia. En la elaboración de la conciencia, la intención es la fuerza que nos empuja a actuar, o sea, que nos hace actuar. Gracias a ella podemos llegar a conocer a nosotros mismos y nuestra dirección en el mundo. En mi propia experiencia, yo creo que el autoconocimiento implica un proceso. Desde luego es un proceso continuo y que requiere esfuerzo y dedicación. Conforme crecemos, nos desarrollamos, conforme pasa nuestra edad, nuestra conciencia va creciendo y nos permite ver las cosas desde distintas posiciones o pues de distintas maneras, ¿no? También he ido constatando que la intención es un factor que ha tomado gran importancia en el proceso de autoconocerme, ya que me permite ir a favor de algún objeto y poner mi intención en lo que busco de forma consciente. Una de las formas que más me ha impresionado de la filosofía de Hegel es la idea de que la conciencia es algo que se desarrolla a partir de la negación, como la negación de la limitación, pues, o superación de las limitaciones. Es algo que me ha hecho reflexionar sobre cómo podemos superar nuestros propios límites y alcanzar nuestro máximo potencial. Hola, mi nombre es Eric López y yo voy a hablar sobre la experiencia de la maldad y el bien. Esta es una parte inherente de la condición humana y reflexionar sobre ella nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. En una experiencia personal, el enfrentamiento con la maldad puede generar emociones como el dolor, la frustración o la impotencia. Por ejemplo, cuando alguien actúa con egoísmo o causa daño intencionado, podemos sentir que la bondad queda opacada. Sin embargo, estas situaciones también nos brindan una oportunidad para responder con empatía, perdón y generosidad. Podría cuestionar cómo nuestras propias acciones pueden contribuir a lo que consideramos maldad o bien. Muchas veces lo que juzgamos como malo en otros puede ser un reflejo de nuestras propias
carencias o prejuicios. Asimismo, el bien no siempre es evidente o absoluto. Nuestras intenciones pueden ser buenas, pero las consecuencias a nuestras acciones pueden ser negativas para otros. En este sentido, creo que la experiencia del bien y la maldad nos invita a cultivar la autoconciencia, a cuestionar nuestras motivaciones y a esforzarnos por actuar de manera que genere un impacto positivo en los demás. La verdadera superación de esta dicotomía radica en buscar el equilibrio, aprendiendo tanto de los actos de bondad como de los de maldad, para crecer como personas y construir un mundo más justo. Ahora yo quiero hablarles sobre mi experiencia en la conciencia histórica y mi punto de vista. La conciencia histórica puede partir del reconocimiento como el pasado influye en nuestra identidad, en las estructuras sociales actuales. Por ejemplo, el analizar eventos como la colonización, los movimientos de independencia o las luchas por los derechos civiles, nos damos cuenta de que no somos solo individuos aislados, sino somos herederos de procesos históricos que han moldeado nuestro presente. La conciencia histórica implica reconocer no solo los logros, sino también las injusticias y errores del pasado. Esto puede generar incomodidad, especialmente al enfrentarnos con aspectos de nuestra historia que perpetúan desigualdades o narrativas incompletas. Por ejemplo, al reflexionar sobre la conquista y sus efectos en los pueblos originarios, podemos comprender mejor los conflictos culturales y sociales actuales. Esta conciencia nos reta a abandonar una visión simplista de héroes y villanos para adoptar una perspectiva crítica que reconozca las complejidades históricas. Más allá de solo entender el pasado, la conciencia histórica nos invita a actuar en el presente para construir un futuro más equitativo. Significa asumir la responsabilidad, no por los errores de quienes nos preceden, sino por cómo decidimos responder ante su legado. La historia no debe ser vista como un peso, sino como una guía para evitar repetir errores y fomentar la justicia y la solidaridad en nuestras comunidades. A mi percepción, la historia nos ayuda a no volver a cometer errores y a aprender por qué las cosas están hechas como están. La historia nos ayuda a comprender el presente y a reflexionar sobre el futuro. Esta nos ayuda también a fomentar valores en nuestras personas y no repetir las malas decisiones que hemos tomado en el pasado como comunidad, como personas o como país. La sociedad activa y autónoma se refiere a una comunidad que participa de manera consciente y comprometida en la construcción de su propia realidad social, cultural y política. Esta sociedad se caracteriza por ser proactiva, crítica y reflexiva, y busca constantemente mejorar su calidad de vida y la de sus miembros. El estoicismo es una escuela de pensamiento filosófico que se originó en la antigua Grecia y se desarrolló en Roma. Su objetivo principal es ayudar a las personas a vivir una vida virtuosa, feliz y en armonía con la naturaleza. Alguno de sus principios básicos es que la virtud es el objetivo principal de la vida, la indiferencia, que los estoicos creen que debemos ser indiferentes ante las cosas que no se pueden controlar, como el destino o la suerte. La aceptación, los estoicos creen que debemos aceptar la realidad tal como es sin resistirse a ella ni tratar de cambiarla. La razón es la herramienta principal para entender el mundo y tomar decisiones. La autorreflexión, los estoicos creen que la autorreflexión es esencial para entender nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Al hablar de la eudemonía, se tiene que saber que se refiere a la felicidad o bienestar humano. Fue desarrollado por Aristóteles en su obra Ética a Nicómaco. Según Aristóteles, una de sus características es que la eudemonía no se reduce a la satisfacción. El hedonismo es una teoría filosófica que sostiene que el placer es el bien supremo y el fin último de la vida. El marxismo nos demuestra que la alientación en el capitalismo surge cuando el trabajador se desconecta de
de su producto, de sus compañeros o de sí mismo. El sistema reduce al ser humano a una mera pieza en una maquinaria que solo busca el beneficio económico, no el bienestar. Superar esta orientación requiere transformar las estructuras económicas, poniendo los medios de producción en manos de quienes realmente trabajan, para recuperar nuestra humanidad y conexión con el trabajo. Aristóteles y Platón eran muy inteligentes con ideas completamente diferentes, ya que Platón pensaba que el mundo real no es más que una copia de las ideas perfectas que existen en otro plano, pero Aristóteles no estaba tan de acuerdo con él, ya que él decía que en lugar de pensar que existen dos mundos, uno perfecto y otro imperfecto, pues las cosas en el mundo real ya tienen su propia esencia. Pues me interesa mucho la hermenéutica, ya que es un método para poder interpretar bien los textos, y también me gusta la idea de la sabiduría práctica, ya que es importante para saber las cosas y no, pues para aplicarlas en la vida real. En general creo que estas dos ideas están relacionadas, y la hermenéutica nos ayuda a entender mayor los textos, y la sabiduría práctica pues nos ayuda a aplicar estas conclusiones en la vida diaria. La fenomenología es una corriente filosófica que se centra en el estudio de la experiencia subjetiva y la conciencia. Fue fundada por Edmund Husserl a principios del siglo XX. Uno de sus objetivos es entender la estructura de la conciencia y la forma en que los seres humanos experimentan el mundo. El positivismo es una corriente filosófica que se centra en la búsqueda del conocimiento a través de la observación y la experiencia sensorial. Uno de sus objetivos fue establecer una base científica para el conocimiento y rechazar la metafísica y la especulación. El constructivismo es una corriente filosófica y epistemológica que sostiene que el conocimiento y la realidad son construcciones sociales y culturales. Uno de sus objetivos es cuestionar la idea de una realidad objetiva y destacar el papel de la cultura y la sociedad en la construcción del conocimiento.